Muy buenas noches, bienvenidos al programa Pescando Ideas del Colegio de Michoacán. Es un gusto para nosotros estar nuevamente en pantalla, esperando que disfruten el programa que venimos a ofrecer el día de hoy. Esta es la sección de Ciencia y Paciencia y sin más vamos a dar inicio. Bienvenidos. Te abrazo, te toco. Nuevamente muchísimas gracias, bienvenidos. Y hoy en la sección de Ciencia y Paciencia tenemos una invitada muy especial y también un tema muy importante y muy especial, un tema que después de tantos años sigue siendo interesante, de interés pues para la gente. Y hoy nos acompaña una historiadora que actualmente se incorporó a la matrícula del Colegio de Michoacán en la maestría de Geografía Humana. Ella es Berenice Espinosa. Bienvenida, Berenice. Muchísimas gracias, Melba, por la invitación. Y gracias a ti por aceptar y disponer un poquito de tu tiempo para compartirnos un tema muy, muy bonito que seguramente el público le va a resultar también inquietante y con mucha curiosidad. El tema de hoy es la comunidad judía en México durante la Segunda Guerra Mundial. Berenice, antes de iniciar con el tema, quisiera que nos platiques de ti un poquito para conocerte. ¿Qué nos gustaría? Pues primero saber de dónde eres originaria, Claro. qué estudiaste en tu licenciatura, qué has hecho, así como que a ti te ha gustado de ti y que nos puedas más o menos platicar de ti un poquito. Bueno, Melba, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de estar aquí en Pescando Ideas. Y bueno, pues yo soy originaria de Morelia, toda mi vida he radicado en Morelia. Soy licenciada en Historia, ya como lo comentaste, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, pues mi tema, híjole, es toda una controversia porque ya tengo un poquito de tiempo trabajándolo, pero bueno, surge como una inquietud de que pues conocer, digamos, los diferentes grupos étnicos que hay en México. Muchas veces simplemente pensamos en etnicidad como los pueblos indígenas, pero pues hay muchos otros grupos componentes que no son tan conocidos y bueno, ahí fue como una inquietud mía. Aparte de pues como siempre la historia de la Segunda Guerra Mundial para muchas personas es como de interés, a mí también fue en mi caso y bueno, empezándolo a buscar me di cuenta que hay una comunidad judía aquí en México que es muy, muy característica y bueno, ya ahí fue cuando entré de lleno y de eso fue de hecho mi tesis de licenciatura, la comunidad judía en México durante la Segunda Guerra Mundial. De eso pues estuve trabajando alrededor de 3 años mi tesis y bueno, pues descubrí cosas muy interesantes que pasaron aquí en México en ese periodo. Muy bien, y bueno, pues contextualizando al público, hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué periodo hablamos? ¿No? ¿Cuál es el contexto general que pudieras compartirnos para después ir aterrizando a lo que es México y la comunidad judía? Bueno, pues a grandes rasgos la Segunda Guerra Mundial, híjole, pues fue un conflicto muy, muy trascendental que pues trastocó todas los estratos de la vida humana, política, económica, cultural. Y pues el periodo fue de 1938 a 1945, que fue el tiempo en que duró este conflicto, que se llevó principalmente en Europa. Pero bueno, a partir de los conflictos que hubo entre Alemania, Francia, Inglaterra, se expandió por el resto del mundo. Y bueno, aquí como recordaremos, pues fue Hitler fue el que estuvo encabezando pues gran parte de todos estos ataques bélicos a diferentes regiones del mundo. México no fue la excepción. Aquí es muy curioso que personas no saben que incluso México mandó una brigada de aviones para apoyo a los países que estaban en la guerra. Incluso nos hundieron un barco petrolero. Entonces estuve inmiscuido en México. Poco se sabe de la historia de México en la Segunda Guerra Mundial, pero fue parte de él. Y bueno, pues también de fondo entran los judíos que poco a poco fueron llegando en este periodo, pero es muy, muy interesante cómo ir percibiendo a partir de cuando fueron
estas prácticas antisemitas llevadas a cabo por Hitler, empezó toda una migración masiva de los judíos al resto del mundo. Entonces, pues aquí llegaron a México en esas circunstancias que bueno, ahorita lo comentaré. Sí, claro que sí. Otra cosa, y además vale la pena comentarlo también, que México, así como lo has dicho, ha sido partícipe, ha tenido un papel trascendente a nivel internacional en estos conflictos mundiales que poco sabemos, tienes mucha razón, y no solamente como una parte activa, sino también algo que le ha caracterizado al país es, Berenice, considero yo, esta parte de un sentido humanitario, de un sentido solidario respecto a las crisis bélicas, respecto a las personas, ¿no? Antes de la Segunda Guerra también recordemos que México fue receptor de españoles en la Guerra Civil Española y también como población italiana, que recordemos que en Italia lo que es el fascismo de Benito Mussolini despierta, y después años más adelante con Francisco Franco, ¿no? La guerra civil, el fin, la dictadura de Francisco Franco. México abre sus puertas a estos grupos extranjeros y esos grupos fueron semilla aquí en México. Entonces, sí es importante recordarlo porque México ha sido una nación muy solidaria históricamente y que son valores que debemos como mexicanos reconocer y también incentivar y conservar. Claro. ¿Sí? Sí, es muy cierto lo que comentas. Es muy interesante cuando se lee en las historias de muchos grupos extranjeros, casi en su totalidad están, así lo primero que dicen, agradezco a México por haberme brindado las puertas en momentos muy difíciles que estaba pasando mi pueblo. Aquí encontré un nuevo hogar, una nueva forma de vida, donde poder crecer y prosperar. En el caso de los judíos fue un caso pues muy específico porque a veces se empieza a estereotipar a los judíos como que son personas de dinero, que son incluso hasta abusivos, pero si de verdad buscamos un poquito dentro de su historia, fueron personas que también llegaron prácticamente sin nada, solamente con lo que traían puesto, huyendo de las persecuciones, el exterminio, fue algo pues muy difícil. Entonces, estas migraciones que hubo a México por parte de diversos judíos, porque a veces también es un problema catalogar judíos, o sea, hay judíos de muchas nacionalidades y digamos como los que mencionabas, llegaron judíos italianos, españoles, franceses, sobre todo de Polonia, huyendo de las persecuciones. Y bueno, en México en el periodo de Lázaro Cárdenas fue cuando se dio pues como esta política de puertas abiertas, de que llegara la migración apoyando pues a estos países que estaban siendo amenazados por estos gobiernos totalitarios. Y bueno, los casos de los judíos que llegaron aquí son muy, muy emblemáticos porque tienen toda una serie de peculiaridades que, pues, a diferencia de otros grupos, resaltan a la vista. Nada más que, como te menciono, se empieza a estereotipar y a veces, incluso aquí en México, también se ven como mal vistos, de que no, pues son personas que no aprovechadas, son los que incluso mataron a Jesús, gente con una visión muy, muy católica, no los ven bien, pero cuando ves su historia, personas que llegaron con muy poco, incluso empezaron a trabajar en el comercio, vendiendo telas, cosas que no se encontraban aquí, y poco a poco fueron encontrando espacios dentro de la vida económica aquí en México. Pero es muy curioso ver que los judíos pues no la tuvieron nada fácil, incluso pues estando aquí en México también tuvieron muchas dificultades, pero a pesar de ello creo que es importante pues siempre destacar que la comunidad judía aquí en México pues ha crecido y bueno, lo mencionaremos ahorita un poquito adelante. Sí, claro que sí, esto que nos estás comentando es una manera de cómo llegaron los judíos aquí a México, Sí. ¿verdad? ¿Cuáles fueron las características de los judíos en México durante la Segunda Guerra Mundial? Sí,
Sí, ahí es muy curioso, nuevamente te comento, a veces pensamos que judíos como que todos son parejos, todos son israelitas o todos hablan hebreo, pero hay muchos tipos de judíos, hay de hecho 3 ramas de judíos, principalmente es como que se subdividen el pueblo en general. Uno se les denomina askenazitas. Los askenazitas provienen de la parte oriental de Europa, principalmente de Alemania, Polonia, Rusia. Después siguen los judíos sefarditas, que son los que vienen de la península ibérica, España, Portugal, países como Grecia, el norte de África. Y vienen después los judíos misrahiens, que son de la parte árabe de entre África y Asia. Entonces hay judíos que incluso hablan árabe, y es algo muy curioso porque a veces piensan que están peleados, pero no. Hay judíos que hablan árabe, que viven incluso pues en esos países. Llegaron aquí a México, pero no fueron como también un proceso de integración rápido para ellos, por mismas formas de vivir en sus países de origen, la lengua, la forma de celebrar los ritos religiosos. No había una unidad completa, fue algo muy difícil que poco a poco ellos fueron construyendo. Pero sí, al final de cuentas creo que el componente religioso, el hecho de saber que tienen ciertos lazos en común, como que les dio esa unidad para salir adelante, porque incluso aquí en México hubo grupos que apoyaron fuertemente a estas ideas fascistas, nazistas, y ellos, al ver esa amenaza, trataron de organizarse para hacer frente a estas agresiones. Y eso es muchas cosas que a veces no sabemos. En México también hubo manifestaciones de antisemitismo y de apoyo a los grupos pues del régimen nazi. Eso es algo muy interesante, que yo en un momento, cuando empecé a estudiar, dije, no, pues todos los judíos son unidos, se llevan bien, son, pues por su religión es como su principalmente unidad, pero vemos que no fue así. Eso es así como sus características, se dividen en 3 pueblos y bueno, es a partir de ahí. Pues sí, qué interesante, son datos que la verdad no conocemos y que es importante aprenderlos, ¿no? Que es la idea del programa. Claro, sí. Pues, que nos llevemos. Es interesante porque sí, Sí. pues hay muchas vertientes y bueno, al final de cuentas creo que es interesante ubicarlas. Ahora nos hablas de las características. En el contexto, ¿cómo era el contexto en el que vivían estos judíos que llegan, entendiendo ya las características que nos explicaste, durante la época de la Segunda Guerra Mundial en México? Sí, pues bueno, como te comento, Melba, aquí pues pasó algo muy curioso. Pensaban que en México pues iba a ser un lugar como que no iba a haber manifestaciones de apoyo a los regímenes nazis o fascistas. Cuando llegan aquí, pues obviamente nunca va a ser aquí en México, y qué bueno que no pasó al grado como pasó en Europa, pero sí hubo ciertos pues manifestaciones, y no solo en México, eso pasó a lo largo del continente. Siempre hubo, como le dicen, grupos pues no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero bueno, siempre grupos disidentes que apoyan a lo que uno creería que estaríamos todos de acuerdo, pero en este caso fue lo contrario. Pero a pesar de ello, siempre como que buscaron la unidad, y algo muy característico de ellos es que crearon muchas instituciones, organizaciones para ayudarse mutuamente. Primero empezaron con el componente religioso, cámaras de comercio. Al poco tiempo es algo muy distintivo de ellos, a pesar de que se les estereotipa de que pues son como no sé decirlo, avaros, pero saben pues muy bien hacer negocios. En 10, 20 años supieron hacer negocios y se acomodaron bien. Entonces es un grupo muy pequeño de personas, eso me faltaba destacarlo. Yo creo que actualmente en México no hay más de 50,000 judíos. El último censo que se hizo habían como 40,000, y si comparamos esas cifras con el resto de la población mexicana, es un grupo muy pequeñito, pero bueno, ha trascendido mucho y pues ha sido parte fundamental. ¿Y en dónde se concentra su mayoría o cómo están distribuidos en el territorio? Eso es muy interesante. Fíjate, en la Ciudad de México es donde está la mayor comunidad judía, también en Guadalajara, Monterrey, en Cancún, pues las grandes urbes de la ciudad, pero se puede localizar sus comunidades en estas colonias que están como al lado de la Avenida Reforma, en la colonia Roma, la Condesa, incluso hay sinagogas ahí, se ven las personas con sus vestimentas, y es muy
pues resalta a la vista, o sea, es algo que no ve mucho a uno en la calle, entonces Y fíjate que sí es cierto, a mí me tocaba andar así como en parque, en sí. algunos centros turísticos ujú, y los encuentras porque traen su kipa es ajá, la indumentaria que mucho los sí, y sí caracteriza los identificas pues porque ellos y siguen conservando conservando sus características en cuanto a distintivas, vestimenta. claro. Y también en la época en la que ellos vienen, que es en los años, finales de los años 30, principio de Ujú, los 40, tú decías algo importante, en poquito tiempo lograron pues con, conformar una estructura que ujú. ayudara a sostenerlos en un nuevo mundo para ellos Sí, también, no ¿verdad? fue nada fácil para Sí, ellos. El idioma fue como que wow. el primer obstáculo que tuvieron a que enfrentarse. Incluso dicen que tomaron varias generaciones para que se les pudiera denominar judío-mexicanos. O sea, jamás iban a olvidar sus raíces, obviamente, de familias de años, pero bueno, ya se iba integrando como el elemento de la mexicanidad en ellos, entonces ya era un nuevo tipo de judío, algo como no decirlo raza, porque no me gusta usar esa palabra, pero sí es una nueva identidad que se creó a partir de esto que no había en México. Había habido en México elementos judíos desde la época de la colonia, incluso dicen que hubo familias que se escondieron por la Inquisición, no mostraban su judeidad, pero siempre hubo como desde la época colonial en México antecedentes de judíos. No es como relativamente nuevo, pero sí estas comunidades actuales pues ya son productos de toda la migración que se hizo a partir de estas guerras. Y es muy interesante, si un día andan en la Ciudad de México, está el Museo del Holocausto Judío, donde puede uno pues ver la historia de estos migrantes que llegaron. Son muy abrasivos, tratan de proteger mucho como sus tradiciones, su historia, para que no pase como lo que quería que pasaran en esta segunda, de borrarlos de la historia, cualquier antecedente. Entonces tratan más bien ahora hacer lo contrario, levantar todo eso y pues que sea parte de su identidad y su orgullo judío. Ujú. Y en ese sentido, ¿tú has tenido en tu investigación oportunidad de entrevistar a algunos judíos? ¿Has tenido Ujú. contacto con algunos de ellos? Sí, bueno, pues fíjate que yo fui al archivo, como te comento, ellos tienen todo un registro de sus documentos de historia del pueblo judío. Y pues no tanto como entrevista, pero son personas muy amables. Yo incluso pensaba, pues no va a ser difícil como contactarlos, no me van a dar la información, como que a veces uno crea, yo en ese momento pensé que pues como que eran muy cerrados, pero no es así, son personas muy accesibles y si uno platica con ellos, pues normal. Algo curioso es que ellos tienen como sus propios establecimientos de comida que se les llama kosher, o sea, es según comida especial que ellos cumplen las normas de bíblicas de cómo se debe consumir los alimentos. Y muchos de los productos que consumimos actualmente tienen ese marca de calidad que se llama kosher. Lala, Nestlé, es una marca muy pequeñita. Si un día revisan sus productos, sobre todo lácteos, la tienen ahí y uno no se daba cuenta, pero es como el certificado de ellos que significa que lo pueden consumir. Tienen toda una serie de ya adaptaciones Como de para vivir. códigos incluso. Sí, sí, es algo que pues no sabe uno, pero bueno, ya estudiándola ahí te das cuenta que están presentes en muchos aspectos de la vida que nosotros pues no lo habíamos visto. Ujú. Tú mencionabas que una de las cosas más importantes que les ayudó a sostenerse fue la religión, Claro. ¿verdad? Ujú, La parte de esa identidad. Además, nos estás compartiendo también esa historia de ujú. dolor que también comparten, ¿no? La situación de cómo los nazis se propusieron borrarlos Exterminarlos, claro. exacto, ¿no? Es una historia bastante conmovedora, por eso también el valor histórico de la Segunda Guerra Mundial como una lección que no debemos repetir, de la que Sí. debemos aprender, pero que no debemos repetir. Y ahora, siguiendo con este contexto, a la llegada masiva de los Ujú. judíos a México, eh,
digamos que en los años 40 los modelos económicos, los sistemas económicos que México operaba, justamente eran impactados por la Segunda Guerra Mundial. Para México en aquella época se establecieron estrategias que se llamó pues le llamaron en la historia, lo clasifican así como la sustitución de importaciones, que era fortalecer que México tuviera sus propias industrias, fueran productores y consumidores de los productos nacionales, como por ejemplo en esta parte económicamente hablando, los judíos, la comunidad judía pudo sacar adelante su propio sistema o se asimilaron. ¿Cómo fue? Sí, fíjate que eso es algo muy curioso porque sí, como tú lo mencionas, fue una campaña de consumir lo propio, o sea, que es lo que se está haciendo, fíjate, actualmente con todo este contexto que está pasando. Y bueno, los judíos siempre han sido muy conscientes, el pueblo judío en general, de pues esta reticencia, digamos, porque al final de cuentas ellos saben que son extranjeros, de que han tenido a lo largo de la historia pues una mala fama, de que los han perseguido, entonces tratan de saber lidiar con eso. Muchos de ellos en sus, digamos, pequeñas industrias que tenían la política de contratar puros mexicanos, entonces era como tratar de subsanar eso, o sea, de que de compensar, así digamos, sí, pues soy productor aquí en México, pero vean, tengo puros empleados mexicanos, habían muchos que producían, digamos, escobas, telas, cosas así, y decían, y pues yo toda mi mercancía se queda aquí en México, o sea, no me estoy llevando el dinero a otro país. O sea, como que siempre trataban de ensalzar eso de que ellos eran productores mexicanos, tal vez extranjeros, porque muchos se nacionalizaron en el país con el propósito pues de tener todos los derechos y como que ya no se les viera como ese extranjero que solamente venía como a usurpar aquí al pueblo mexicano, o sea, sí trataron de ver esos, y se crearon las famosas cámaras de comercio. En ese momento, en 1936, se fundó la Cámara Israelita del Comercio, es algo que pues han estado presentes en México estos datos, pero bueno, muchas veces pues no sabemos, pero los judíos siempre han tratado como de subsanar esa imagen que luego pues son víctimas de ataques que se tienden a generalizar, que son como negativos para el progreso, pero lo que he investigado el pueblo judío es ha estado muy apegado pues para el desarrollo de México. Incluso hace poco, no sé si supiste, Nelva, que hubo una declaración del presidente, el primer ministro de Israel, que según apoyaba al muro de Donald Trump y esas cosas. Sí, claro, sí, fue nota. Eso fue algo interesante. Inmediatamente la comunidad judía sacó a voz de que ellos no apoyaban en absoluto al primer ministro de allá, que ellos, su compromiso es con México y el pueblo mexicano, y que pues las manifestaciones de allá son otro tipo de circunstancias. Entonces, eso es lo malo, que se empieza a encasillar, o cómo es, encasillar a un judío como todos son uno solo, y bueno, pues vemos que hay muchos tipos. Sí. Y es importante lo que comentas. Otra cosa, justamente, ¿cómo es la relación de la comunidad judía en México con sus puntos de referencia, sus naciones? Digo, ya hay mucha descendencia, seguramente nacieron aquí ya nuevas generaciones, los que llegaron, no sé si sigan todavía gente viviendo, a lo mejor ya no, pero ¿cómo se mantiene, y si es que sí se mantiene, una relación de quienes ocupan un lugar aquí en México con sus lugares o los lugares de origen de su ascendencia? Y otra pregunta, ¿la comunidad judía establece relación de, por ejemplo, matrimonio con mexicanas, mexicanos? ¿Se da o es muy, digamos que endogámica? Sí. Pues mira, es algo muy parecido, igual como no soy muy conocedora en ese tema, Melba, pero lo que sé es que igual hay como vertientes muy ortodoxas todavía dentro de su religión, entonces esas vertientes sí tratan de cuidar judíos con judíos, pero hay otros ya que yo sepa, pues ya jóvenes, ya más recientes, que traen pues otra visión, e incluso pues
en los textos que llegué a leer, ellos preferían casarse con mexicanas porque decían que las judías todavía eran muy exigentes, pedían muchas otras cosas que ellos pues se les complicaba, entonces preferían hacer matrimonios con mujeres mexicanas. Es algo interesante, o sea que se empezó como a hacer, como te comenté, pues ese tejido, esa nueva identidad entre los judíos. Y eso es algo interesante también, destacar que los judíos, digamos, que vienen de diferentes países, tienen ellos dentro de la misma comunidad como asociaciones de judíos polacos, judíos árabes o judíos rusos. O sea, a pesar de que tienen, digamos, esos vínculos con otras organizaciones, entre ellos mismos tienen sus propios mini vínculos, por decirlo de una forma. Microvínculos. Microvínculos, algo así. Más sí. estrechos, más específicos. Mira, está muy, muy interesante. ¿Qué más datos te dejó esa experiencia? Porque en el otro bloque quisiera que nos platiques sobre tus proyectos ahora aquí en el Colmich, pero antes de que eso ocurra, ¿qué otros datos interesantes encontraste, ¿no?, actualmente en México? Bueno, pues tomando nuevamente aquí pues la comunidad judía en México, Melba, pues sigue existiendo, es una comunidad muy, muy dinámica. Incluso en la ciudad se puede visitar las sinagogas, están en lugares muy estratégicos en el centro, nada más que pasa uno por ahí y no los ves como pues el gran templo que uno quisiera ver. Siempre trataron de guardar mucho como pues no ser tan vistosos, por esto que te comento de que había personas o grupos que siempre les tenían reticencia. A pesar de ello, pues hoy en día están ya es más visible, digamos, verlos. Es como me contabas, vas a la Ciudad de México y los ves ahí, incluso hay restaurantes de su propio tipo de comida, o sea, yo lo poquito que he estado en contacto con ellos son personas muy abiertas y es interesante pues cuando platicas sobre todo con los mayores, pues vaya, pues todos tienen esta historia de que, híjole, mi familia llegó de Europa y le sufrimos mucho. Incluso pues ahora que falleció en el 2015 Jacobo Zabludovsky, bueno, hay muchos relatos de su vida, de cómo él es descendiente de inmigrantes y le tocó pues vivir todo este contexto. Entonces hay muchas personalidades incluso de la farándula mexicana que son judíos y no lo sabemos, pero bueno, ya. Pues ahorita nos platicas, vamos a un corte corte y en un momentito estamos nuevamente con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de agradecer a nuestros patrocinadores el apoyo pues para que este programa llegue a ustedes, por supuesto también gracias a Videa Televisión. Nuestros patrocinadores son Agencia Ford La Piedad, Cinépolis La Piedad, Arturos Ferretería, Tortillería La Jalisciense, Zapas La Piedad, Univa, NEA Shopping Center, Gran Pet Boutique, Purifresca, el agua que sí refresca, que estamos tomando esa agüita, y Autos Seminuevos Javi. Les recordamos que los teléfonos en el estudio, el teléfono es el 52 5 44 48 y también tenemos el WhatsApp a través del cual ustedes pueden hacer llegar los comentarios respecto al programa, les gusta, qué no les gusta, qué podemos mejorar. Estamos abiertos a sus comentarios. El WhatsApp es el 352-129-7290. También los invitamos, corran la voz, estos programas que se transmiten a través de Videa, podemos verlos en el canal 12 de Megacable, por supuesto, pero también a través de internet, en nuestra página que es www.videatelevisión.com.mx y por supuesto en Facebook, ahí estamos también como Videa Plataforma, Facebook, Videa Plataforma y Videa Radio, porque también tenemos un
un canal de radio. Ahí pueden escuchar una programación muy bonita de música, una programación muy cuidada, a través de la que también queremos acercarnos a ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a regresar a nuestro tema. El tema es la comunidad judía en México durante la Segunda Guerra Mundial, y nos acompaña nuestra querida Berenice Espinosa. Bueno, estamos aquí en los agradecimientos, Berenice, Bere, y estábamos en algo que nos estabas platicando de personalidades que incluso conocemos y vemos, pero que a veces desconocemos que tienen un origen judío. Es muy curioso porque, pues como lo comentas, a veces uno los ve tanto en la televisión, pero ya cuando ve sus orígenes, pues resulta que son justamente descendientes de estos inmigrantes. Pues Adela Micha, la conductora del programa de noticias, el que dirigía el programa de 100 mexicanos, dijeron, ¿cómo se llama? Marco Antonio Regil, ajá, él también es de ascendencia mexicana. El cantante Cristian Castro también él es judío, y pues entre otros más. Incluso hay empresas que a veces no sabemos, Comex es de judíos, la marca Steren, esta de electrónicos que vemos que venden de todo tipo, también es de judíos, y bueno, hay muchas más, pero por decir pues algunas. Entonces han estado presentes aquí en México y no los identificamos, pero ahí están. Sí, ¿no? Y muy presentes, ¿no? Sí, consumimos muchas veces sus productos, en cuanto a productos tangibles como también a participaciones, ¿no? Sí. Oye, y bueno, pues es inevitable, Berenice, pedirte que nos cuentes un poquito de esta parte del Holocausto, porque es algo que simbra, ¿no? Sí, definitivamente. Pues siempre cuando uno estudia al pueblo judío, el Holocausto es algo como que viene a la mente. Sí, de hecho, uno lo relaciona. Claro, hace poquito, creo que hace unos días, acabamos de pasar el aniversario del Holocausto. No recuerdo el número con exactitud de ya tantos años que ha empezado, pero ellos siempre tratan de hacer mención a, pues, guardar la memoria de que es algo que no se debe de olvidar, porque es algo que hasta la fecha los ha perseguido. Yo creo que los va a perseguir por mucho tiempo, en el aspecto de que no se debe de olvidar, hacer conciencia de que esto fue un hecho pues muy trágico en su historia. Hay datos que incluso dicen que la mitad de la población judía en aquel entonces se terminó, o sea, fue mucha la población. Hubo, bueno, el Holocausto como tal, pues siempre son los campos de concentración. Ahí fue donde principalmente se aniquiló la mayor parte de la población judía. Esos campos de concentración estuvieron a lo largo de Europa, principalmente en Alemania. Y muchas películas, yo creo que hemos visto todos alguna, al menos, sí, de esta temática. Fue algo de verdad muy triste. Las maneras en que el gobierno o los agentes nazis se identificaban a los judíos, pues principalmente era por dos cosas. O sea, los hombres, como ellos desde pequeños se les hacen la circuncisión por cosa religiosa, una cuestión religiosa, pues se les ordenaba, y ya cuando los identificaban sabían que eran ellos. Pues en el caso de las mujeres era un poco más difícil, pero igual pues las mujeres siempre, por no dejar a su familia, a los hijos, pues preferían estar con ellos hasta el último momento. Entonces hay muchas historias de pues cómo sobrevivieron, los que llegaron a sobrevivir, los que no, pues bueno. Claro, hay libros muy también, ¿verdad? Libros que narran las experiencias de muchos sobrevivientes, de algunos sobrevivientes más bien. Y recordarles también a nuestro público que justamente la Segunda Guerra Mundial es recordada porque las cifras no mienten. Ha sido el conflicto bélico a nivel mundial con la mayor cantidad de muertes. ¿Decía algún dato? Digo, los datos varían, ¿no? Como en todo. Sin embargo, se habla de millones, decenas de millones de muertos. Y se recrudeció esta parte, cimbró a la humanidad, ¿verdad? Cimbró a la humanidad de tal forma que hay organismos internacionales que el día de hoy siguen funcionando y que se formaron justamente por la razón
de la Segunda Guerra. Para prevenir. Hitler, un personaje pues que se va a recordar todo el tiempo, lamentablemente. Mussolini, todos los que operaron en aquella época. En México, los presidentes de la República que estuvieron también en ese contexto, Sí. les tocó papeles fuertes también, ¿no? Sí, de hecho hay un caso, pues bueno, dicen que pasó y quiero pensar que sí, que incluso en aquel entonces el presidente que estaba era Lázaro Cárdenas, que el mismo Hitler le escribió de que, ¿sabes qué? Tú ayúdanos a operar, digamos, bases nazis de aquí de espionaje para Estados Unidos y nosotros nos encargamos de regresarte otra vez el territorio que Estados Unidos te quitó. Entonces, bueno, híjole, en esas situaciones me quiero imaginar, pues fueron relaciones o muy difíciles y tensas, o sea, ante ese tipo de cosas, pues uno puede suponer muchas cosas, pero bueno, al fin de cuentas México fue parte de todo este entramado de relaciones bélicas, fue algo muy difícil. Claro, incluso viene también a mi mente que en la Primera Guerra Mundial yo desconocía, leí un artículo de una calidad académica confiable, definitivamente, que habla de cuando la Primera Guerra Mundial, México estaba pues en el proceso de la Revolución Mexicana, y justo hay un documento que hace evidencia de cómo Victoriano Huerta, por ejemplo, sí tuvo un contacto, una relación, en este caso fue con Estados Unidos. Pero también, o sea, México, como lo decías al principio muy acertadamente, México no ha sido ajeno a esas Claro. situaciones, muchas veces desconocemos esa profundidad, sin embargo, México como nación es un papel Tiene un papel muy fundamental, importante. ¿verdad? Excelente. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar sobre el tema? Pues por último, Melba, sería yo creo comentar que pues si tuviera el público la oportunidad, ¿verdad?, de acercarse a este tipo de temas, que los lean porque hay muchos testimonios de sobrevivencias de las personas que pues, del Holocausto y todo esto. Entonces es un poco de concientizarnos de que esas cosas pasaron y de que tal vez digamos hace mucho tiempo, pero no, hasta la fecha quiero pensar que aún seguimos viviendo racismo y bueno, hoy en día más xenofobia. Entonces no son temas viejos, son cosas muy actuales y bueno, todo eso que pasó, ¿qué más prueba queremos? Y pues para evitar justamente que pasen ese tipo de cosas nuevamente hay que tener conciencia y bueno, para eso pues estudiar la historia y conocer pues el origen de todo aquello y pues así saber o tratar de evitar todo lo que pasó, bueno, por lo menos que no nos agarre desprevenidos, pero ser conscientes de lo que puede pasar si Claro. cometemos los mismos errores, si repetimos situaciones que no nos lamentablemente convienen, sí. ¿verdad? Que son lamentables. Bueno, y ahora vamos antes de ir terminando el programa, que nos platiques. Tú decías que vienes de Morelia. Sí. Lo que nos estás compartiendo es producto de tu trabajo en la licenciatura, Claro. ¿verdad? ¿Y cuáles son tus expectativas de ahora Bueno, en Colmich? pues híjole, mis cambios de temas fueron pues un tanto radicales. Yo este tema me gustó mucho y de hecho lo quiero seguir trabajando en mis proyectos, pues más adelante continuarlo. Pero actualmente, bueno, yo pertenezco al ejido de Tenencia Morelos en Morelia. Es un ejido que está al sur de la ciudad, que da salida a Pátzcuaro. Y hace tiempo ocurrieron unos acontecimientos ahí de que la ciudad pues expropió el ejido, lo apropió nuevamente a la ciudad, no se tomó en cuenta la población de ahí, estuvo un malestar dentro de la gente de que pues ¿por qué no se les toma en cuenta si nosotros somos un ejido campesino? Es una falta de respeto a nuestras tradiciones. Entonces hubo una movilización de los pobladores para tratar de recuperar ese estatus jurídico de tenencia. Y bueno, pues mucha gente daba esa lucha por perdida, o sea, decían, no, pues el ayuntamiento o el gobierno cuando dice algo, pues se hace y ya no da vuelta atrás, pero no fue así, nos regresaron nuevamente el estatus después de estar
pues yendo a juntas, a hacer marchas, organizaciones con otros grupos de Morelia. Entonces se volvió a regresar el estatus y es un antecedente muy histórico porque hasta donde yo sepa eso no había ocurrido, de que te hacen colonia y luego te vuelven a regresar ejido. Es algo que no había pasado en Michoacán. Entonces es importante, yo creo, señalar eso y bueno, ver, claro, supongo que no fue algo nada más porque, regrésenle el estatus otra vez. Hubo muchas cosas de por medio y ese es mi interés. Yo soy originaria de ese ejido, entonces creo que le debo a mi comunidad por tantas cosas, pues hacer su historia de estos eventos. Y pues es mi interés trabajar esto del ejido de Morelos y de Santa María, que también ha tenido muchos problemas con esto de la loma, que no sé si lo sepas, pero bueno, son cosas ahorita que hasta la fecha pues siguen tratándose. ¿Y cómo recibe tu comunidad el hecho de que vas a estudiar, de que vas a dedicar tu maestría al estudio de un tema que tiene que ver con ellos? ¿Cómo lo toman? Pues yo espero que lo tomen muy bien, ¿verdad? Porque bueno, yo quiero hacer un aporte realmente para mi comunidad. Pues hasta la fecha, la poca relación que he tenido, sobre todo con los ejidatarios, me cuentan pues que sí están muy interesados porque pues es una lucha social que se ganó, que pues el ejido no había tenido un conflicto desde hace tiempo, más bien de esa magnitud, y que es importante que se quede plasmado en la historia y bueno, pues que sea un referente para futuras causas de las luchas campesinas por la tierra, de que sí se puede ganar, que incluso pues vale la pena hacer el esfuerzo. Entonces eso es lo que yo quiero hacer ahora con mi estudio aquí en la maestría y bueno, pues todavía me falta mucho, todavía seguir investigando el proceso de cómo ocurrió todo, pero bueno, en eso estamos, Melba. Yo espero que salga algo bien hecho. Seguramente, ya Sí. con las tablas que tienes, que traes ya. Y en un programa anterior estaba un joven, Damián, que él también decía, nos compartía que su proyecto de investigación en Colmich también tiene que ver con la localidad de la cual es originario. Y él hablaba de este cuidado, de esta preocupación, de que el ser parte del objeto de estudio, del lugar de estudio, no le vaya a poner en riesgo la objetividad como tal del trabajo. Sí. ¿Tú qué opinas? Sí, es algo también difícil porque incluso cuando uno es parte, como dices tú, del objeto que eres muy sensible, bueno, yo en ese aspecto digo como que pues nos trastoca, hay cosas que uno no alcanza a identificar que son parte, al fin de cuentas fueron parte de todo el proceso y uno pues siempre como que quiere justificar y no ver que también hubo pues sus cosas que no debieron de ser. Entonces hay que ser muy cuidadosos, pienso en ese aspecto de no confundirse o no perderse en la información, tratar de guardar esa objetividad, obviamente siempre siendo críticos, pero a aportar, no solamente digamos, pues voy a hacer mi investigación, pero no voy a ofrecer alguna solución o aporte para mejorar pues algún aspecto en mi comunidad. Pero bueno, creo que también salen cosas buenas de eso, ser parte del objeto de estudio salen cosas buenas, pero siempre hay que tenerlo con cuidado porque si también puede uno irse por otro camino y bueno, ahí también puede ser riesgoso. Yo comentaba con él que, bueno, creo yo, puedo estar equivocada, pero que la parte que nos salva y que justamente es la importancia de la maestría, es el rigor metodológico, ¿verdad? Es el que te va a ayudar. Bastante. Es el que te va a ayudar a guardar esa distancia emocional, emotiva, del lugar donde tú has vivido, donde tú has presenciado los procesos y que esta rigurosidad metodológica en la que los doctores que están ahí en el colegio, pues no, claro. ¿qué más queremos, verdad? Ajá, ¿Quién es ahorita quien te está guiando? Bueno, mi tutora en este momento es la doctora Ángeles Alberto. Ella ha estado estudiando mucho estas cuestiones de servicios ambientales, también pues de las tierras. Y bueno, el trabajo que hemos hasta ahorita hecho junto pues es
delinear, digamos, también las percepciones de vida de las personas, porque a veces solamente nos concentramos en estos hechos, en las acciones políticas o en las cosas económicas, pero pues de fondo están las personas, sus vivencias, sus sentimientos. Digamos, pues el señor campesino que toda su vida pues estuvo, digamos, pasando por cierta vereda y de un día a la mañana le cierran la vereda porque van a fraccionar. Entonces pues son cosas que no se cuentan, pero son parte de la historia. Entonces esas historias de vida, los sentimientos y la percepción del lugar, también creemos que juega un lugar importante pues en la historia, al fin de cuentas, de estos lugares que pues en mi comunidad es un pueblo campesino. Entonces quiero rescatar esas voces que muchas veces no son tomadas en cuenta, y bueno, pero bueno, hay que hacer una selección, es todo un rigor metodológico. Todo un proceso, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos habitantes hay ahí en tu comunidad? Fíjate, algo bien interesante, porque después de Morelia es la segunda comunidad más grande después del centro urbano. Creo que alrededor son de 13,000 pobladores ahí, pero es un ejido muy grande. Eso es una de las razones porque las que quisieron integrarnos a la ciudad, porque dicen, bueno, es un ejido muy grande, demandan muchos servicios, realmente no hay mucha lejanía ya dentro de la ciudad, pero muchos de los pobladores aún siguen reticentes como a vender sus tierras. Ellos pues toda la vida han sido generaciones tras generaciones del trabajar la tierra, y siguen muy apegados a sus costumbres. Entonces algo que muy curioso, está el pueblo, muchos fraccionamientos rodeándoles, pero las tierras campesinas se respetan, y es algo que no quieren dejar que se vaya. Ay, y con todo respeto digo, qué bueno, qué bueno que cuidemos y que pues protejamos. Sí, porque pues creo que es el patrimonio. Es necesario, es patrimonio, no solamente de los ejidatarios, sino propiamente de los michoacanos. Sí, bueno, pues es muchas parte cosas. De nuestra identidad. Es parte, pues un pueblo campesino como tal, pues se le da su respeto, porque bueno, pues trabajar la tierra no es nada fácil, y híjole, pues. Y cambiarles la dinámica del Tajo, tampoco sencillo. Veré, un placer que hayas estado con nosotros. Ay, Melba, fue un placer. Muy contenta. Con estar contigo también. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, pues aquí estamos. Y te adelanto que vas a ver que en otros programas estarás nuevamente platicándonos tu experiencia, los resultados o el proceso de tu investigación ahora en esta parte nacional, parte local, y deseamos que tengas éxito y que te sientas a gusto aquí en La Piedad. Que te guste La Piedad. Muy a gusto, de verdad, muy a gusto. Estoy muy agradecida con los piedadenses, encantada de estar aquí. Bueno, pues bienvenida. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles en otro programa de Pescando Ideas. Buenas noches. Buenas noches, gracias.